EC4179 2.4 Criterios de diseño de circuitos de disparo para tiristores. Requisitos a cumplir en el diseño. Primero, aislamiento de salida. La etapa de salida debe aislar el circuito de disparo de la tensión de trabajo AK del tiristor. El aislamiento de salida puede ser óptico o por transformador. Segundo, aislamiento de entrada. La etapa de entrada debe aislar el circuito de disparo del circuito de control del equipo electrónico de potencia. El aislamiento de entrada es usualmente óptico. Tercero, aislamiento de fuentes. Las fuentes del circuito de disparo deben estar totalmente aisladas de las fuentes de los circuitos de instrumentación y control del equipo electrónico de potencia. Cuarto, pérdida de señal. Si, por cualquier razón, falla del circuito de control, ruptura de cables de conexión, etc., se pierden las señales de control producidas por el controlador central, el circuito de disparo debe detener su acción dejando de aplicar los pulsos de disparo al tiristor. El modo de fallo debe de ser en apagado. Alternativas de disparo. Primero, pulso único. En principio, el tiristor puede ser disparado con un pulso único que cumpla con las especificaciones de voltaje, corriente y potencia del dispositivo y que tenga una duración por lo menos igual al tiempo que la corriente ánodo-cátodo tarda en alcanzar el valor de la corriente de enganche para entrar en conducción segura. En la práctica, dado que el tiempo necesario para que la corriente alcance el valor de conducción segura depende del circuito externo, puede ser variable, es conveniente que la duración del pulso único sea mayor a su valor mínimo. Idealmente, el pulso debería mantenerse durante todo el tiempo de conducción programado para el tiristor. Alternativas de disparo. 2. Tren de pulsos. La amplitud de cada pulso, su duración y el ciclo de trabajo se seleccionan para operar a la mayor distancia posible de la zona de disparo inseguro, cumpliendo con las restricciones de potencia promedio y potencia pico. La amplitud instantánea de cada pulso debe ser la máxima posible para inyectar la máxima cantidad de portadores compatible con las limitaciones de potencia de compuerta, optimizando así la velocidad de encendido del tiristor. Tren de pulso se aplica con acople por transformador, con aislamiento galvánico entre el generador de pulsos de disparo y el tiristor. Puede mantenerse durante todo el periodo de conducción esperado del tiristor, evitando apagados accidentales, lo que es difícil de lograr con un pulso de disparo único. La frecuencia del tren de pulsos no es crítica, por lo que se define en función del transformador de pulsos disponible y usualmente se fija en el rango de 1 a 10 kHz. La lámina presenta el área de operación segura de la juntura con puerta cátodo de un tiristor genérico, en la que se debe inscribir la recta de carga del circuito generador de señal de disparo, impedancia de acople, diodo equivalente con puerta cátodo. Consideraciones generales sobre el circuito de disparo. Primero, la recta de carga del circuito generador de disparo debe estar fuera del área de disparo inseguro definida por el fabricante. La corriente y la tensión de compuertas aplicadas deben ser mayores que los valores mínimos de corriente y tensión de compuertas de disparo seguro especificados por el fabricante. Segundo, la duración mínima de cada pulso de disparo debe ser mayor que el retardo de encendido del tiristor. Tercero, la potencia promedio del tren de pulsos de disparo debe ser menor que la potencia promedio máxima especificada por el fabricante. Consideraciones generales sobre el circuito de disparo. Cuarto, la potencia pico de cada pulso de disparo debe ser menor que la potencia pico de juntura máxima especificada por el fabricante para el ciclo de trabajo empleado en el tren de pulsos de disparo. Quinto, si el circuito de disparo aplica tensión inversa en la compuerta, esta debe ser menor que el voltaje compuerta cátodo inverso máximo. Sexto, el circuito de disparos debe incluir elementos de protección de la compuerta y de filtrado para prevenir los disparos accidentales, colocados lo más cerca que sea posible de los contactos compuerta cátodo. La lámina muestra 3 posibles rectas de carga del circuito de disparo de un tiristor dibujadas sobre la gráfica de las características de compuerta del mismo. La recta de carga 1, azul,
Permite operar con un nivel continuo de potencia igual a la potencia nominal de juntura. La recta de carga 2, naranja, permite operar con un tren de pulsos de disparo de potencia pico igual a 6,66 veces la nominal y un ciclo de trabajo del 15%. La recta 3, roja, permite operar con una potencia pico igual a 10 veces la nominal y ciclo de trabajo del 10%. En las tres rectas presentadas se cumple que la corriente y la tensión aplicadas a la compuerta son menores que los valores máximos especificados para el tiristor considerado, cumpliéndose con las condiciones límites del diseño. Dado que en general se desea lograr la mayor velocidad de encendido posible, es razonable seleccionar rectas de carga del tipo 2 que cumplen con todos los objetivos y mantienen un margen de seguridad respecto tanto a la máxima potencia pico aplicable como a la zona de disparo inseguro. La lámina muestra los esquemas básicos de circuitos de disparo con aislamiento óptico con autoacoplador y con aislamiento por transformador. En general, los circuitos con aislamiento óptico mediante autoacoplador se usan en conversores de baja potencia, monofásicos y alimentados desde la línea doméstica de 120 voltios RMS nominales. Para circuitos de potencia medias y alta, la lámina muestra los esquemas básicos de circuito de disparo con aislamiento óptico con autoacoplador y con aislamiento por transformador. En general, los circuitos con aislamiento óptico mediante autoacoplador se usan en conversores de baja potencia, monofásicos, alimentados desde la línea doméstica de 120 voltios RMS nominales. Para circuitos de potencia media y alta, usualmente trifásicos, se emplean generalmente circuitos de disparo con acople por transformador de pulsos. En configuraciones donde dos o más tiristores se deben disparar simultáneamente, es factible emplear circuitos de disparo acoplados por transformador de pulsos con múltiples secundarios independientes, cada uno de los cuales se asocia con uno de los tiristores a disparar. En aplicaciones de muy alto voltaje, en donde es usualmente necesario emplear arreglos con N tiristores conectados en serie, se están usando tiristores especiales, disparados por luz LTT, Light Trigger Thyristors. En estos casos, la señal de disparo se genera con un pulso de luz de alta intensidad, normalmente láser, que se distribuye a cada uno de los N tiristores del arreglo mediante una de las N fibras ópticas, todas de la misma longitud para ecualizar los retardos, a las que se les aplica simultáneamente la luz láser. Los circuitos electrónicos de potencia, implementados con tiristores, generalmente operan en ambientes eléctricamente muy ruidosos. Adicionalmente, en equipos de potencia media y alta, normalmente los circuitos de disparo están a cierta distancia de los tiristores que deben controlar, de forma que las señales de disparo se conectan con cableados largos que suelen compartir una bandeja de cableado con muchos otros cables, tanto de señales como de potencia. En estas condiciones, el acople de señales de ruido en los cables de disparo tiene altas probabilidades de ocurrir, por lo que es preciso conectar componentes de protección de la compuerta y filtrado del ruido conectados lo más cerca que sea posible de los tiristores. La lámina muestra los elementos básicos de un circuito de protección de compuerta. El diodo antiparalelo protege a la compuerta contra tensiones inversas. El condensador ofrece un camino de baja impedancia al ruido. La resistencia RG, de valor relativamente bajo, 50 a 100 ohmios, se encarga de descargar al condensador durante el proceso de apagado y ofrece un camino de salida al exceso de portadores que deben ser evacuados de la región de compuerta durante el apagado. El diodo D1 bloquea los pulsos de polaridad inversa que pueden ser introducidos por el ruido. La resistencia R1 forma con RG un divisor de tensión que contribuye a reducir la amplitud de los pulsos de ruido. Por supuesto,
Todas las señales de disparo deben ser transmitidas a través de cables trenzados y blindados. Evidentemente, nada de lo anterior se aplica en el caso de los LTT, ya que el ruido eléctrico no afecta la transmisión de los pulsos de luz, lo que es una ventaja importante de los LTT frente a los tiristores convencionales, especialmente en las aplicaciones de muy alta tensión donde los niveles de ruido eléctrico son extremos.